Nunca imaginé que encontraría a mi jefa, la mujer que había convertido mi vida en un infierno durante 3 años, llorando a la puerta de mi casa a las 2 de la madrugada, con el rímel corrido por toda la cara. Pero lo que ocurrió a la mañana siguiente cambió para siempre la vida de ambos. Mark Reynolds miró fijamente la pantalla de su teléfono, con el dedo suspendido sobre el botón de rechazar la llamada. Era la quinta vez que su jefa lo llamaba en menos de 20 minutos. Normalmente la habría ignorado sin pensarlo 2 veces, sobre todo un viernes por la noche, cuando por fin tenía unas horas preciosas para estar con su hija. Sin embargo, aquella noche había algo extraño. «Papá, ¿quién no deja de llamarte?», preguntó Lily, de 8 años, levantando la vista de los dibujos que coloreaba sobre la mesita del salón de su pequeño apartamento. «Es solo trabajo, cariño», respondió Mark, forzando una sonrisa cansada. «Nada importante». El teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era una llamada, sino un mensaje. «Por favor, ayúdame. Estoy en problemas». Mark soltó un suspiro y se pasó una mano por el cabello castaño despeinado. Victoria Winters, su jefa en la agencia de marketing Reynolds, que no tenía ningún parentesco con él, algo que ella se encargaba de recordar con frecuencia a todo el mundo, era famosa por su frialdad y sus exigencias desmedidas. Esa mujer le había amargado la vida desde el día en que empezó a trabajar allí, 3 años atrás, especialmente después de que Mark se convirtiera en padre soltero cuando su esposa lo abandonó. Noches interminables, trabajo los fines de semana, críticas constantes, y todo mientras él intentaba criar a Lily completamente solo. Aún así, algo en aquel mensaje tocó una fibra dentro de él. Tal vez fue ese simple «por favor», una palabra que Victoria jamás había usado con él. «La señora García vendrá a quedarse contigo un ratito», le dijo Mark a Lily mientras ya marcaba el número de su vecina. «Papá tiene que ayudar a alguien». 30 minutos después, Mark aparcó frente al Velvet Lounge, un bar elegante del distrito financiero donde muchos de sus clientes solían cerrar acuerdos. A través del ventanal vio a Victoria sentada sola en la barra. Su postura, normalmente perfecta, estaba hundida. Discutía con el camarero, que al parecer tenía las llaves de su coche. Cuando Mark entró, la escena quedó clara. Victoria estaba visiblemente borracha. Su blusa de diseñador tenía una gran mancha que parecía vino tinto, y su cabello, siempre impecable, se había escapado de un moño apretado. «Puedo conducir perfectamente», insistía ella, arrastrando las palabras. «¿Sabe usted quién soy? Podría comprar este local entero si quisiera». «Señora, ya le he pedido un taxi», respondió el camarero con firmeza. «No voy a devolverle las llaves». «Mark», exclamó Victoria al verlo. Su rostro se iluminó con un alivio inesperado. «Dile a este hombre quién soy». El camarero miró a Mark con una ceja levantada. «¿La conoce? Es mi jefa», admitió Mark. «Yo la llevaré a casa». Lo que Mark no sabía, mientras ayudaba a Victoria a caminar hasta el coche, era que al otro lado de la calle uno de sus clientes más importantes había presenciado toda la escena. Un cliente que, precisamente, estaba pensando en cancelar un contrato multimillonario después de que Victoria se comportara de forma especialmente dura durante una reunión celebrada esa misma tarde. Y lo que Victoria tampoco sabía era que Mark acababa de sacrificar la única noche del mes que había reservado para terminar el cuento infantil que estaba escribiendo para el cumpleaños de Lily. «¿Por qué me estás ayudando?», murmuró Victoria mientras Mark le abrochaba el cinturón de seguridad. «Te trato fatal». Mark se quedó quieto un instante, meditando la respuesta. «Porque es lo correcto», dijo al fin. «Y porque todos merecen una segunda oportunidad». Mark no podía imaginar que aquellas palabras seguirían resonando en la mente de Victoria mucho después de que se le pasara el alcohol, dando inicio a una cadena de acontecimientos que pondría a prueba el carácter de ambos de una forma que ninguno de los dos habría podido prever. El trayecto hasta el lujoso ático de Victoria transcurrió casi en silencio, interrumpido solo por algunas indicaciones suyas y varios murmullos incomprensibles. Cuando llegaron, Mark comprendió que tendría que ayudarla a entrar. Ella apenas podía mantenerse de pie, mucho menos caminar sola. «¿Las llaves?», preguntó él con suavidad. Victoria rebuscó en su bolso de diseñador y sacó una tarjeta de acceso. Al cruzar el vestíbulo, el portero nocturno les lanzó una mirada cargada de insinuación, haciendo que las mejillas de Mark ardieran de vergüenza. «No es lo que parece», empezó a explicar. Pero el portero solo asintió con una sonrisa que decía claramente que había visto cosas mucho peores. El apartamento de Victoria era exactamente como Mark lo había imaginado, minimalista, caro y frío. Todo era blanco, negro o cromado. No había una sola fotografía personal ni un recuerdo a la vista.
Parecía más una suite de hotel que un hogar. Baño, urgente, murmuró Victoria. Mark la ayudó a llegar hasta una puerta que esperaba que fuera la correcta y luego se retiró a la cocina para traerle agua. Mientras buscaba un vaso en los armarios perfectamente ordenados, vio una única fotografía sujeta con un imán a la nevera. En la imagen aparecía Victoria, mucho más joven, junto a una mujer mayor cuyos rasgos se parecían mucho a los suyos. Ambas sonreían de una manera en la que Mark jamás había visto sonreír a su jefa. «Es mi madre», dijo Victoria, haciéndolo sobresaltarse. Había salido del baño y parecía algo más serena, aunque seguía caminando con dificultad. «Murió hace 5 años. Justo un día como hoy». La frase quedó suspendida en el aire entre ellos y de pronto explicó todo lo ocurrido aquella noche. «Lo siento mucho», dijo Mark, ofreciéndole el vaso de agua. «Yo perdí a mi padre cuando era pequeño. Los aniversarios nunca se vuelven fáciles». Victoria tomó el vaso, y durante un segundo sus dedos rozaron los de él. «¿Por qué eres amable conmigo?», preguntó en voz baja. «He sido cruel contigo». Antes de que Mark pudiera contestar, el teléfono de Victoria empezó a sonar. Ella miró la pantalla y palideció. «Es Richard Townsend», susurró, refiriéndose al director general de su cliente más importante. «No contests, la aconsejo Mark». «No estás en condiciones». Pero Victoria ya había aceptado la llamada y, de inmediato, intentó adoptar su tono profesional, aunque no conseguía ocultar del todo su estado. «Richard, qué sorpresa tan agradable». Mark oyó una voz enfadada al otro lado de la línea. Algo sobre comportamiento poco profesional y sobre reconsiderar la colaboración entre ambas empresas. El rostro de Victoria se descompuso al comprender lo que estaba ocurriendo. «Richard, por favor, ¿puedo explicarlo?». Mark se sorprendió a sí mismo cuando, con suavidad, le quitó el teléfono de la mano. «Señor Townsend, soy Mark Reynolds. Disculpe la interrupción. La señorita Winters acaba de recibir noticias personales muy duras y ha intentado afrontarla sola. Estoy ayudándola a llegar a casa con seguridad. Tal vez podríamos programar una reunión el lunes para hablar con calma de cualquier preocupación que tenga». Hubo una larga pausa antes de que Richard respondiera con un tono visiblemente más suave. Mark continuó la conversación y, de algún modo, no solo consiguió calmar la situación, sino también obtener un acuerdo preliminar para una campaña publicitaria ampliada. Cuando colgó, Victoria lo miraba con una expresión que él no supo interpretar. «Has salvado mi carrera», dijo ella en voz baja. «Después de todo lo que hice para complicarte la vida». Mark se encogió de hombros. «Como dije antes, todos merecen una segunda oportunidad». Después de ayudar a Victoria a llegar al dormitorio y asegurarse de que tenía agua y aspirina para la mañana, Mark se preguntó si ella recordaría algo al día siguiente. Por experiencia, sabía que personas como Victoria Winters no cambiaban de la noche a la mañana. Y desde luego no solían reconocer sus momentos de debilidad ante quienes consideraban inferiores. «Tengo que irme», dijo él, girándose hacia la salida. «Mi hija me espera». «Tu hija», repitió Victoria con voz apagada. «Lily, ¿verdad? Aquella función escolar a la que no te dejé ir el mes pasado». Mark se sorprendió de que lo recordara. «Sí. Perdóname, Mark», susurró Victoria mientras el sueño empezaba a vencerla. «Lo siento muchísimo». Mark no respondió. Había escuchado disculpas de borrachos antes. Rara vez significaban algo cuando llegaba la luz del día. De camino a casa, con el cansancio calándole hasta los huesos, Mark se preparó mentalmente para el lunes por la mañana, cuando Victoria seguramente fingiría que nada de aquello había ocurrido. Siempre era así. Las personas con poder nunca admitían sus momentos de vulnerabilidad ante quienes estaban por debajo de ellas. Lo que Mark no podía saber, mientras agradecía en voz baja a la señora García y comprobaba que Lily dormía tranquila, era que Victoria Winters permanecía despierta en su cama carísima, mirando el techo y tomando una decisión que transformaría la vida de ambos. La mañana del lunes llegó con el caos habitual de una casa de padre soltero, cereales esparcidos, deberes perdidos y carreras desesperadas para llegar a tiempo al autobús escolar. Para cuando Mark llegó a la oficina, ya estaba agotado, aunque el día apenas había comenzado. Se preparó al acercarse al despacho de Victoria, esperando frialdad absoluta o una hostilidad descarada. Lo que no esperaba era encontrarla junto a su escritorio con 2 vasos de café. «Buenos días, Mark», dijo ella, sin la dureza habitual en la voz. «Te he traído café. Negro, con una cucharada de azúcar, ¿verdad?». Mark se quedó mirándola, incapaz de hablar durante unos segundos. En 3 años,
Victoria nunca había recordado cómo tomaba el café, y mucho menos le había llevado uno. Gracias, logró decir, aceptando el vaso con cautela, como si pudiera tratarse de una trampa. Me gustaría hablar contigo en mi despacho cuando tengas un momento, continuó ella. Su tono de mando de siempre se había suavizado hasta parecer casi una petición. Mientras la seguía, Mark notó que toda la oficina zumbaba con murmullos de desconcierto. Victoria Winters le había llevado café a un empleado. Algo, definitivamente, no iba como siempre. Una vez dentro de su despacho, Victoria cerró la puerta y se volvió hacia él. Parecía diferente. Seguía impecable, vestida con un traje elegante y serio, pero en sus ojos había algo que antes no existía. Recuerdo todo lo de la noche del viernes, dijo sin rodeos. Quiero que lo sepas. Mark cambió incómodo el peso de un pie al otro. No hace falta hablar de eso. Sí hace falta, lo interrumpió Victoria. Me ayudaste cuando tenías todas las razones del mundo para no hacerlo. Protegiste mi reputación delante de Richard Townsend. Fuiste amable cuando yo había sido cruel contigo. Se acercó a su escritorio y tomó una carpeta. Pasé todo el fin de semana revisando tu expediente. Has sido, de forma constante, uno de nuestros mejores empleados. A pesar de que rechacé tus solicitudes de horario flexible, te pasé por alto 2 veces para un ascenso y, en general, te hice la vida mucho más difícil de lo necesario. Mark no sabía qué decir. Aquella no era la Victoria Winters que él conocía. Mi comportamiento fue imperdonable, continuó ella, tanto en lo profesional como en lo personal. Estaba descargando mi propio dolor sobre los demás, especialmente sobre ti. Y eso termina hoy. Le entregó la carpeta. Dentro había documentos para ascenderlo a director creativo senior, 2 niveles por encima de su puesto actual. El cargo viene con un aumento salarial del 40% y un horario flexible, explicó Victoria. Seguirás informándome directamente a mí, pero tendrás autonomía para dirigir proyectos y organizar tu tiempo. Mark miró los papeles sin poder creerlo. ¿Por qué? La fachada profesional de Victoria se agrietó apenas un poco. Porque te lo has ganado. Y porque te estaba castigando por tener algo que yo perdí, una familia que te necesita. Por primera vez, Mark vio a Victoria como una persona, no solo como su jefa despiadada. Tu madre, dijo él suavemente. Victoria asintió y se volvió hacia la ventana. Lo era todo para mí. Cuando murió, me enterré en el trabajo porque era lo único que tenía sentido. Empecé a resentir a cualquiera que tuviera prioridades fuera de esta oficina. Se volvió de nuevo hacia él. Sobre todo a ti. Con tu hija. Con ese recordatorio constante de que hay cosas más importantes que los informes trimestrales. Mark pensó en todas las veces que había tenido que elegir entre las necesidades de su hija y las exigencias de Victoria. En todos los actos escolares perdidos, los cuentos de buenas noches interrumpidos, los fines de semana sacrificados. No espero que me perdones, dijo Victoria. Pero quiero que sepas que no voy a fingir que lo del viernes no ocurrió. Fue una llamada de atención que necesitaba desesperadamente. Antes de que Mark pudiera responder, su teléfono vibró. Era un mensaje de la escuela de Lily. El corazón se le encogió al leerlo. Lily está enferma, dijo, recogiendo ya sus cosas. Tengo que ir a buscarla. En otro tiempo, eso habría provocado un comentario ácido sobre sus prioridades y su compromiso con el trabajo. Pero esta vez Victoria solo asintió. Por supuesto. Tómate el resto del día. ¿Necesitas algo? Mark se detuvo junto a la puerta, todavía intentando entender aquella nueva realidad. No. Creo que estaremos bien. Mark, lo llamó Victoria cuando él ya salía. Lo decía en serio. Aquí las cosas van a cambiar. Mientras corría hacia la escuela de su hija, Mark se preguntaba cuánto duraría aquella transformación. La gente hacía promesas en momentos de claridad o gratitud, pero pocas veces las cumplía cuando el momento pasaba. Lo que no sabía era que Victoria Winters había pasado todo el fin de semana enfrentándose a verdades de las que llevaba años huyendo, y que el sencillo acto de bondad de Mark había entreabierto una puerta que ella mantenía cerrada desde el día en que murió su madre. 3 días después, Mark trabajaba desde casa mientras Lily se recuperaba de una fuerte gripe, cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontró a Victoria de pie, incómoda, en el pasillo de su modesto edificio, con una gran bolsa de regalo y lo que parecía ser un recipiente de sopa. Espero no molestar, dijo ella, con una inseguridad poco habitual en su rostro. Solo quería ver cómo estaba Lily. Y tú también. Mark la invitó a pasar,
sorprendido al observar cómo una mujer que dirigía salas de reuniones con autoridad de hierro se quedaba ahora indecisa en medio de su salón desordenado. He traído sopa de pollo, explicó Victoria, ofreciéndole el recipiente. Es una receta de mi madre. Y algunos libros que pensé que podrían gustarle a Lily mientras se recupera. Antes de que Mark pudiera contestar, Lily apareció en el pasillo envuelta en su manta favorita. «Papá, ¿quién ha venido?», preguntó con la voz ronca por el dolor de garganta. «Es la señorita Winters», explicó Mark. Mi jefa. Los ojos de Lily se abrieron mucho. ¿La señora Dragón? Mark quiso que la tierra se lo tragara. Lily. Para su sorpresa, Victoria soltó una carcajada auténtica y cálida, una risa que él nunca le había escuchado. «Sí, la señora Dragón», confirmó ella, agachándose para quedar a la altura de los ojos de Lily. «Aunque estoy intentando con todas mis fuerzas dejar de echar fuego por la boca». Lily la observó con la curiosidad directa que solo tienen los niños. «Papá dice que eres muy lista, pero que no sabes ser feliz». Mark cerró los ojos, avergonzado. «Lily, yo no lo dije exactamente así. Tu padre tiene razón», lo interrumpió Victoria con suavidad. «Durante un tiempo olvidé cómo ser feliz. Pero estoy aprendiendo otra vez». La sencillez sincera de aquella conversación cambió algo en el ambiente. Mientras Victoria se sentaba con Lily y escuchaba a la niña contarle el argumento de su libro favorito, Mark descubrió un lado de su jefa cuya existencia ni siquiera había imaginado. Más tarde, cuando Lily se quedó dormida en el sofá y Victoria ayudó a Mark a recoger los platos de la cena, otra experiencia totalmente surrealista, ambos se sentaron a la pequeña mesa de la cocina con tazas de té entre las manos. «Gracias por venir», dijo Mark. «Para Lily ha significado mucho». Victoria deslizó un dedo por el borde de la taza. «He pensado mucho en lo que dijiste el viernes por la noche. Sobre las segundas oportunidades». Levantó la mirada hacia él. En sus ojos se leía una pregunta clara. «¿Tú crees que la gente puede cambiar de verdad, Mark? ¿O solo aprendemos a esconder mejor quiénes somos realmente?» La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de significados que ninguno estaba preparado para afrontar del todo. «Creo», dijo Mark con cautela, «que lo que somos de verdad no está grabado en piedra. Nos moldean nuestras experiencias, nuestras decisiones y nuestro dolor. Pero también podemos elegir que nos moldee algo distinto». Victoria asintió lentamente. «Mi madre decía algo parecido. Antes de enfermar, era la persona más amable que he conocido. Vela sufre mi cambio». Levanté muros para protegerme y no me di cuenta de que acabé encerrándome dentro de ellos. Mark pensó en sus propios muros, construidos después de que su esposa lo abandonara a él y a Lily. Pensó en cómo había puesto toda su energía en ser un buen padre y un trabajador fiable, sin permitirse jamás desear algo más para sí mismo. «Quizá los dos deberíamos empezar a desmontar algunos muros», sugirió en voz baja. La mirada que Victoria le dedicó entonces, abierta, vulnerable y llena de una esperanza delicada, hizo que algo se moviera dentro del pecho de Mark. Lo que ninguno de los dos comprendía en aquel instante era que su historia apenas estaba empezando. La transformación de Victoria no consistía solo en convertirse en una mejor jefa, sino en reencontrarse con la persona que había sido antes de que el dolor endureciera su corazón. Y la compasión de Mark no solo le había dado un ascenso, sino que también había abierto una puerta a posibilidades que él había dejado de imaginar hacía mucho tiempo. En los meses siguientes, la oficina observó con asombro cómo Victoria Winters se volvía casi irreconocible. Seguía siendo brillante y exigente, pero ahora también era justa, comprensiva y, en ocasiones, incluso amable. Todos susurraban sobre lo que podía haber provocado semejante cambio, inventando teorías complicadas que ni siquiera se acercaban a la simple verdad. La verdad era que, aquel viernes por la noche, cuando tocó fondo, Victoria experimentó algo cuya existencia había olvidado, una bondad sin condiciones por parte de alguien que tenía todos los motivos para darle la espalda. Y en ese momento vio una versión de sí misma que creía que había muerto junto con su madre. En cuanto a Mark, empezó a florecer tanto en lo profesional como en lo personal. Con su nuevo puesto y su horario flexible, no volvió a perderse ningún acto escolar de Lily. El cuento que estaba escribiendo para su cumpleaños no solo fue terminado, sino que, gracias al apoyo y los contactos de Victoria, llegó a manos de una editorial. Y si alguien notaba que la temible Victoria Winters ahora se unía con frecuencia a Mark y Lily en paseos de fin de semana por museos, parques y heladerías, todos eran lo bastante prudentes como para no comentarlo en voz alta. Al menos no donde alguno de ellos pudiera oírlo. 6 meses después de aquel viernes decisivo, Mark y Victoria estaban sentados en un banco del parque, viendo a Lily perseguir mariposas bajo la luz suave de finales de primavera.
¿Alguna vez piensas en lo diferente que habría sido todo si no hubieras contestado mi llamada aquella noche? Preguntó Victoria. Mark reflexionó unos segundos. A veces. Pero entonces recuerdo algo que decía mi padre: los momentos más importantes de nuestra vida casi nunca se anuncian. Simplemente ocurren, y solo entendemos su verdadero significado cuando miramos hacia atrás. Victoria sonrió mientras observaba a Lily, que ya se había hecho amiga de otra niña y le enseñaba a trenzar coronas de margaritas. Tu padre parece haber sido un hombre sabio. Lo era, aceptó Mark. Y además le habrías caído bien, cuando hubieras dejado de ser la señora Dragón. Victoria rió, un sonido que durante los últimos meses se había vuelto maravillosamente familiar. No estoy segura de haberme quitado todas las escamas. No, admitió Mark con una sonrisa. Pero ahora parecen más purpurina que armadura. Sentados en aquel silencio cómodo, Mark pensó en el camino que habían recorrido. De enemigos a compañeros. De compañeros a amigos. Y de amigos a algo a lo que ninguno de los dos se había atrevido todavía a poner nombre, pero que flotaba entre ellos en momentos tranquilos como aquel. Lo que Mark no sabía era que Victoria había pasado la noche anterior mirando una fotografía de su madre, manteniendo por fin una conversación pendiente con la mujer que le había enseñado a amar antes de que el dolor la hiciera olvidarlo. Creo que estoy preparada, dijo Victoria de pronto, volviéndose hacia él. ¿Preparada para qué?, preguntó Mark, aunque algo en su mirada decía que ya intuía la respuesta. Preparada para dejar de tener miedo, respondió ella. Preparada para reconocer que lo que pasó aquella noche no fue solo que salvaras mi trabajo o que yo me convirtiera en una mejor jefa. Fue algo más. Fue la historia de dos personas que habían construido muros y encontraron una puerta en ellos. El corazón de Mark empezó a latir con fuerza cuando miró sus ojos. Aquellos ojos ya no tenían el cálculo frío que él había conocido durante años. Ahora brillaban con algo cálido y real. Victoria, empezó él. Pero ella negó suavemente con la cabeza. Déjame terminar. Durante toda mi vida adulta creí que la vulnerabilidad era una debilidad. Pensaba que necesitar a alguien era un defecto que debía corregirse. Alejé a cualquiera que pudiera ver más allá de mis defensas, porque no soportaba la idea de volver a perder a alguien importante para mí. Respiro hondo. Pero verte con Lily, ver cómo el amor que sientes por ella te hace más fuerte y no más débil, cambió todo lo que yo creía. Mark buscó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Por si te importa saberlo, tú también lo has cambiado todo para nosotros. Antes Lily me preguntaba por qué siempre parecía cansado. Ahora me pregunta cuándo volverá a venir la señorita Victoria. Los ojos de Victoria brillaron con lágrimas no derramadas. ¿Y tú? Mark, preguntó ella en voz baja, ¿qué estás pidiendo? El instante se estiró entre ambos, lleno de posibilidades. A lo lejos, la risa de Lily viajaba sobre la brisa de primavera. Te estoy pidiendo, dijo Mark suavemente, que pienses en formar parte de nuestra historia, no solo en este capítulo. La respuesta de Victoria no llegó en palabras, sino en la forma en que se inclinó hacia él, cerrando la distancia entre ambos con un beso que se sintió al mismo tiempo como un final y como un comienzo. Exactamente un año después de aquella fatídica noche de viernes, Mark estaba de pie en la entrada de lo que antes había sido el apartamento frío e impersonal de Victoria. Ahora estaba transformado por fotografías familiares, dibujos de Lily y ese caos acogedor propio de un hogar lleno de amor. Victoria estaba en la cocina, intentando recrear la receta de lasaña de su madre, mientras Lily ayudaba echando encima una cantidad exagerada de queso. Ninguna de las dos se había dado cuenta todavía de que Mark las observaba, y él se permitió disfrutar de la escena. Si alguien le hubiera dicho 2 años antes que su jefa despiadada se convertiría en la mujer que hacía reír a carcajadas a su hija y que lo miraba como si él hubiera colgado la luna en el cielo, habría pensado que estaba delirando. Y, sin embargo, allí estaban, construyendo algo hermoso a partir del comienzo más improbable. ¿Vas a quedarte ahí toda la noche o vas a ayudarnos con este desastre culinario? Lo llamó Victoria al fin, al darse cuenta de que estaba allí. Mark entró en la cocina, besó a Lily en la coronilla y luego a Victoria en los labios. Solo estaba disfrutando de la vista. Más tarde, cuando Lily ya se había acostado y ellos dos estaban sentados en el balcón contemplando las luces de la ciudad, Victoria le entregó un pequeño paquete envuelto. ¿Qué es esto? Preguntó Mark, sorprendido. Ábrelo y lo verás, respondió Victoria, con un nerviosismo poco habitual en la voz. Dentro había una primera edición del libro infantil que su padre le había leído innumerables veces. El mismo que Mark había mencionado de pasada meses atrás. ¿Cómo lo encontraste?, preguntó, pasando los dedos por la cubierta con reverencia.
Tengo mis métodos, dijo Victoria con una leve sonrisa. Lee la dedicatoria. Mark abrió el libro y encontró, en la primera página, la elegante letra de Victoria. Para Mark y Lily. Algunas personas salvan a otras sin darse cuenta de que también se están salvando a sí mismas. Gracias por la segunda oportunidad que ni siquiera sabía que necesitaba. Prometo pasar el resto de mi vida asegurándome de que ninguno de nosotros olvide jamás lo que de verdad importa. Con amor. Victoria. Debajo de la dedicatoria había una pequeña caja de terciopelo. Mark levantó la vista hacia Victoria y el corazón le empezó a latir desbocado. No soy muy buena en esto, confesó ella, tomando la caja con manos ligeramente temblorosas. Nunca lo he hecho antes. Pero sé que quiero formar parte de tu historia, de la tuya y de la de Lily, en todos los capítulos que aún están por venir. Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, pero elegante. No estoy pidiendo reemplazar a nadie ni cambiar lo que tú y Lily habéis construido juntos. Solo pregunto si hay un lugar para mí en vuestra familia. Oficialmente. Para siempre. Por completo. Mark miró a la mujer que tenía delante. La mujer que una vez había convertido su vida laboral en una pesadilla. La mujer que se había transformado gracias a una determinación pura y al amor. La mujer que ahora lo observaba con una esperanza tan vulnerable que le rompía y le sanaba el corazón al mismo tiempo. Y comprendió que solo había una respuesta posible. Siempre hubo un lugar para ti, dijo, atrayéndola a sus brazos. Solo estábamos esperando a que encontraras el camino de vuelta a casa. Mientras se abrazaban bajo las estrellas, pensando en el camino increíble que los había llevado hasta aquel momento, Mark no pudo evitar maravillarse de cómo un solo acto de bondad en una noche oscura lo había cambiado todo. A veces, los cruces más importantes de nuestra vida no llegan con fanfarrias. A veces aparecen como llamadas incómodas un viernes por la noche, como momentos de compasión cuando el resentimiento habría sido más fácil, como segundas oportunidades concedidas sin esperar nada a cambio. Y a veces, si tenemos el valor suficiente para contestar esas llamadas, mostrar esa compasión y ofrecer esas segundas oportunidades, acabamos justo donde estábamos destinados a estar, junto a las personas que siempre debían formar parte de nuestra historia. Si te ha gustado esta historia sobre conexiones inesperadas y segundas oportunidades, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para descubrir más relatos emotivos que nos recuerdan cómo un solo instante de bondad puede cambiarlo todo. A veces, los comienzos más hermosos nacen en los lugares más inesperados.